Hola, me llamo Diego y tengo 9 años. Vivo en una ciudad pequeña cerca de Barcelona con mi familia. Desde que era muy pequeño, siempre me ha encantado montar en bicicleta por las calles y parques de mi ciudad. Cada tarde, después de la escuela, salgo con mis amigos a dar paseos en bicicleta por el Parque Central. Mis mejores amigos se llaman Carlos, Ana y Miguel. Todos compartimos la misma pasión por las bicicletas y las aventuras. En el parque tenemos un lugar especial donde siempre nos encontramos para jugar y montar en bicicleta. Nuestras bicicletas son de diferentes colores. La mía es azul, la de Carlos es roja, la de Ana es verde y la de Miguel es amarilla. Un día, cuando estábamos montando en bicicleta por el parque, Carlos tuvo una idea muy emocionante. Nos propuso organizar una carrera de bicicletas para todos los niños del barrio. No podíamos creer lo que estaba sugiriendo. Una carrera real con premios y todo. Estábamos tan emocionados que empezamos a planificar la carrera inmediatamente. Decidimos que la carrera sería el próximo sábado por la mañana en el Parque Central. Carlos se encargaría de marcar el recorrido con conos de colores. Ana se encargaría de hacer los carteles para anunciar la carrera a todos los niños. Miguel y yo nos encargaríamos de preparar los premios y medallas para los participantes. Durante toda la semana, trabajamos duro preparando la carrera. Carlos marcó un recorrido de 2 kilómetros alrededor del parque con conos de colores. Ana hizo carteles hermosos con dibujos de bicicletas y los colgó por todo el barrio. Miguel y yo preparamos medallas de papel dorado y pequeños premios para todos los participantes. El día de la carrera llegó y estábamos muy nerviosos pero emocionados. Llegamos al parque muy temprano para preparar todo y recibir a los participantes. Para nuestra sorpresa, llegaron más de 20 niños con sus bicicletas. Todos estaban muy emocionados y listos para la gran carrera. Antes de comenzar, explicamos las reglas de la carrera a todos los participantes. La carrera consistía en dar 3 vueltas completas al parque siguiendo el recorrido marcado. Lo más importante era divertirse y ayudar a los demás si alguien tenía problemas. Todos los niños prometieron ser justos y apoyarse mutuamente durante la carrera. Cuando sonó el silbato, la carrera comenzó. Todos los niños empezaron a pedalear con mucha energía. Al principio, algunos iban más rápido que otros, pero todos mantenían el espíritu de diversión. Los padres y familiares se quedaron en la línea de meta para animar a todos los participantes. El ambiente era increíble, lleno de risas, gritos de ánimo y mucha emoción. Durante la carrera, vimos momentos muy especiales. Cuando uno de los niños más pequeños se cayó, todos los demás se detuvieron para ayudarle. Carlos le ayudó a levantarse y revisar que su bicicleta estuviera bien. Ana le dio ánimos y le dijo que podía continuar cuando estuviera listo. Miguel y yo nos dimos cuenta de que la carrera no era solo sobre ganar, sino sobre la amistad. Todos los niños se apoyaban mutuamente y se animaban entre ellos. Algunos iban más despacio para acompañar a los más pequeños. Otros se turnaban para ir al frente y marcar el ritmo para todos. Cuando llegamos a la meta, todos los niños estaban sonriendo y felices. No importaba quién había llegado primero, todos se sentían ganadores. Los padres aplaudían y celebraban el esfuerzo de todos los participantes. Fue un momento mágico de unidad y amistad entre todos los niños. Después de la carrera, organizamos una pequeña ceremonia de premiación. Todos los niños recibieron una medalla de participación y un pequeño premio. No hubo un solo ganador, sino que todos fuimos ganadores por haber participado. Los niños más pequeños recibieron premios especiales por su valentía y esfuerzo. La experiencia nos enseñó que las competencias pueden ser divertidas sin ser competitivas. Lo más importante no era ganar, sino participar y apoyar a los demás. Todos los niños se hicieron mejores amigos durante la carrera. Los padres nos felicitaron por haber organizado un evento tan especial. Al final del día, cuando regresamos a casa, nos sentíamos muy orgullosos. Habíamos logrado crear algo hermoso que unió a todos los niños del barrio.
Nuestras bicicletas seguían siendo de diferentes colores, pero ahora representaban la amistad. Cada vez que montamos en bicicleta, recordamos esa carrera especial. Esta aventura nos enseñó que la verdadera competencia es contra nosotros mismos. No importa si eres el más rápido o el más lento, lo importante es dar lo mejor de ti y la amistad y el apoyo mutuo son más valiosos que cualquier trofeo. Ahora, cada vez que organizamos una carrera, recordamos que todos somos ganadores. La carrera de bicicletas no solo fue un evento deportivo, sino una celebración de la amistad. Juntos creamos recuerdos que durarán para siempre. Cada vez que veo a mis amigos montando en bicicleta, sonrío y recuerdo que la verdadera victoria está en el corazón. Gracias a todos por hacer posible esta carrera de amistad.